Ah, ya, gracias. Go. Vamos a hablar de un modelo de intervención familiar que está basado principalmente en lo que es la epistemología de la complejidad, la teoría general de sistemas, para el abordaje de lo que es el mapeo familiar y la Escuela de Milán en lo que son las formulaciones de las hipótesis, y las estrategias y y la reestructuración de la familia. ¿Por qué ¿Por qué me resulta interesante el tema de las familias? Creo que que si algún aspecto de la intervención familiar, de la intervención con personas con problemas de consumo de sustancias, genera debate, diferencias y dificultades para el tratamiento, es el papel de la familia, el rol que juega la familia, la presencia del síntoma dentro de la familia, la participación de la familia, no solamente por el papel que tiene la familia, sino por las diferentes miradas que las corrientes, eh, digamos, de pensamiento o teóricas tienen para abordar el problema, si es un problema intrapsíquico, si es un problema relacional, que si es un problema transgeneracional, que si es un problema de trastorno de la personalidad, que si es una solución. Entonces, no hay como un esquema que nos permita como profesionales en la atención de problemas de salud mental y dentro de ellos la adicción, que nos permita como brindar nuestra experiencia y nuestros criterios al servicio de esa familia y de ese tratamiento a la familia. También los lenguajes que se utilizan para la descripción de las problemáticas y posteriores soluciones es diferente, cada uno utiliza un lenguaje distinto y lo que podría ser llegar a un acuerdo que enriqueciera las diferentes intervenciones porque nos proporcionan diferentes miradas de abordaje y desde ahí diferentes soluciones, se convierte en un conflicto entre profesionales y con la familia con la persona que consume, la persona que consume como el individuo portador de un síntoma con culpa y avergonzado, y no podemos tomar esto como un elemento que nos ayude a intervenir de una manera favorable en las diferentes estilos de familia que presentan, pues en este caso en las familias mexicanas, ¿no? Entonces yo propongo como modelo de tratamiento un modelo de intervención familiar que se llama PRISMA, que quiere decir proceso de reconfiguración interaccional de sistemas multidimensionales abiertos, y que es una propuesta de intervención que desde la epistemología de la complejidad concibe a la familia como un sistema abierto, un sistema dinámico y un sistema autoorganizado, una red de relaciones multidimensionales en permanente interacción con su entorno. Frente a esto de proceso de que es un sistema abierto, quiere decir que como familia, esta está en constante intercambio de información y y de sentido en su contacto con el entorno y del entorno en el contacto con la familia. No es una estructura cerrada, controlada, de la que se puedan predecir las acciones o las contradicciones, sino pues es un ser vivo, permeable al contexto e influenciado como familia también ese contexto. La familia la vamos a concebir como de diferentes dimensiones de abordaje, que esto estaría tomado de lo que es la epistemología de la complejidad, que integra la mirada biológica, psicológica, relacional, social, cultural y simbólico como planos entrelazados e inseparables. No tiene uno mayor jerarquía que otro plano, son miradas que se entrelazan, se encuentran y unas a otras están influyendo constantemente como si fueran átomos o moléculas, ¿no? En constante movimiento. El trabajo principal va a estar dado por la reconfiguración interaccional y que va a ser una intervención que que va a acompañar
el proceso de autoorganización de la familia y la emergencia de nuevas pautas de relación ante el cambio, en donde esta problemática sintomática de salud ya no calce, ¿no? Dentro de esta familia y tengan diferentes opciones de abordaje a esos vínculos relacionales que establecen con el miembro señalado como paciente identificado. Entonces, en resumen, vamos a decir que la familia no se concibe como una estructura que repara, que vamos a reparar, que vamos a corregir, ni tampoco como un modelo ideal que tenemos que construir, sino como un sistema vivo que se va a reorganizar para afrontar la incertidumbre y el cambio constante en las diferentes etapas de desarrollo que va a mostrar cada sistema familiar. ¿Qué justifica digamos, esta investigación y este trabajo? Pues principalmente que los enfoques tradicionales de tratamiento hacia el consumo de sustancias y el papel de la familia son enfoques lineales, son enfoques causales y que son enfoques normativos que no logran explicar ni logran acompañar la complejidad de las familias y lejos de ser una estructura estable y una estructura predecible, se comporta como un sistema complejo, dinámico, incierto y en constante reorganización. Por lo tanto, se requiere un marco capaz de leer esta complejidad, perdón, sin reducirla a un modelo pues, causal. Lo que vamos a ver dentro de los límites del enfoque lineal, que son estos, lo que les había compartido, miradas causales que hacen que tengamos abordajes reduccionistas de la familia y no explican realmente dinámicas recursivas ni fenómenos emergentes a partir de las diferentes interacciones que se dan en la familia. Vamos a ver que las familias están en constante transformación y que con las configuraciones actuales, incluso de modelos ya más modernos, que sería como el estructural o el estratégico, son modelos que encasillan y parten de una normalidad de familia, en donde la situación actual que nosotros podemos vivir en las familias, el día de hoy es rebasado por mucho esa estructura de normalidad, ¿no? Y por lo tanto es una invitación constante a ir desarrollando nuevas exigencias epistemológicas y metodológicas que nos permitan comprender y intervenir en esta problemática compleja que requiere abordajes complejos para proponer soluciones diversas, ¿no? Entonces, en este sentido, el problema Prisma lo que hace es una intervención familiar que genera un intenso debate a nivel profesional en el ámbito de las adicciones. Y aunque existe un consenso unánime sobre la importancia de la familia en la recuperación, las discrepancias surgen al definir el rol que juega el entorno, la metodología de la intervención y los límites éticos del proceso. Entonces, se pretende a través de este modelo Prisma pues dar como una respuesta a este debate, de alguna manera presentar la experiencia de trabajo en los centros de tratamiento donde yo me he desarrollado y pues la experiencia digamos, de histórica de estar participando pues en los diplomados, en los cursos, en los trabajos que he desarrollado con otros equipos de trabajo. Los objetivos principales van a ser el objetivo general, acompañar los procesos de organización del sistema familiar, favoreciendo la emergencia de nuevas pautas interaccionales que amplíen su capacidad de afrontar la incertidumbre y el cambio. Decimos que para poder intervenir dentro de un sistema complejo de abordaje a la familia, necesitamos salirnos de nuestros esquemas tradicionales, de nuestros mapas conceptuales, de nuestras verdades absolutas, para entrar desde una posición absoluta de curiosidad, ¿no? A cada sistema familiar como si fuera único,
desde la conversación y lo que construyamos con ellos, definir un problema que para la familia y para el sistema terapéutico va a ser único, que nos permita brindarnos hipótesis para esa familia con estrategias de intervención también muy específicas a cada familia. Esto nos tiene que invitar primero a comprender y acercarnos a lo que es la complejidad familiar. Leer, como les decía, desde este concepto teórico de la familia como un sistema abierto, como un sistema multidimensional, sin reducir solamente a sus tramas biológicas o psicológicas, sociales y simbólicas. Reconocer las pautas interaccionales que implican patrones recursivos de, y, y características de relación que organizan y estabilizan el sistema familiar, potenciar la autoorganización. Esto quiere decir movilizar los recursos con las familias, los recursos con las que las familias ya cuentan, ¿no? Y que aparecen a través de la revisión de su historia como experiencias en donde ellos actuaban de una manera de interacción diferente cuando el consumo estaba presente y cuando el consumo no estaba presente, para desde ahí hacer propuestas de nuevas formas de relación, pero que ellos ya han experimentado en su historia de vida como seres vivos, ¿no? Desde ahí vamos a hacer una reconfiguración de significados y de relaciones que les van a brindar oportunidades de cambio hacia la construcción de una relación presente y futura distinta. Los fundamentos teóricos están dados por el pensamiento complejo de Edgar Morin, que son los principios dialógicos, recursivos, hologramáticos, que superan el paradigma simplificado. Todo esto en la presentación viene un desglose, un glosario de términos donde se explica y también viene una bibliografía propuesta si quieren ampliar el conocimiento acerca de alguno de estos temas. Otro fundamento teórico es la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, que ve a la familia como una totalidad organizada, donde el todo es más que la suma de sus partes, principalmente, ¿no? De la teoría general de sistemas, vamos a cuestionar este principio de homeostasis, donde dice que la familia tiende al equilibrio y vamos a incluir este concepto más del modelo de Milán y del modelo y de la epistemología de la complejidad, que dice que la familia tiende a nuevas formas de organización y un concepto que tiene que ver con la circularidad recursiva, donde aquellas nuevas formas de organización pareciera que son formas antiguas de organización, pero se les añaden nuevas características en una retroalimentación positiva hacia el cambio o en una retroalimentación negativa, o sea, hacia el mantenimiento del problema dentro de la familia y de las pautas de interacción. Vamos a tomar también las estructuras disipativas de Pririoni, esto significa que partir del orden, no, construir el orden a partir del desorden. Entonces, el desorden de la familia, la crisis en la familia, dentro del trabajo terapéutico, no va a representar una crisis como tal que lleve a la familia a vivir estrés, angustia, sino acompañarlos hacia ese proceso de caos como el principio claro de que la familia se está moviendo hacia algo nuevo, en donde ellos y terapeuta tendrán la responsabilidad de construir esas formas dinámicas de relación donde el consumo no esté presente de la manera que genera estrés, angustia, caos, crisis en el sistema familiar. Esto quiere decir que el síntoma como tal, o sea, el consumo puede desaparecer, ¿no? O puede, como dice el modelo de Palo Alto, el problema dejar de ser un problema.
La cibernética del segundo orden juega un papel muy importante para el trabajo terapéutico, en donde el consejero, el terapeuta, quien acompaña o facilita los procesos de familia, forman parte del sistema terapéutico. Es más, constituyen un nuevo sistema. Va a estar el sistema de la familia, la propia experiencia y la vida del terapeuta, consejero, facilitador y su mapa de mundo y sus conocimientos y sus marcos teóricos, y aquello que va a construir, co-construir con la familia, un nuevo tercer sistema, perdón, en donde el consejero o el facilitador o terapeuta va a estar incluido totalmente, generando, como les decía, un tercer sistema. Los conceptos de autopoiesis, ¿no? Donde dice que los seres vivos y los sistemas vivos se producen a sí mismos acoplamientos estructurales con el medio. Y en este sentido, la familia son seres vivos, en tanto que están integrados por seres vivos, porque tienen una dinámica de desarrollo distinto, representan diferentes ciclos de evolución y diferentes tareas que cumplir de acuerdo al momento coyuntural y histórico que viva cada familia. La terapia familiar sistémica, que es principalmente la escuela de Palo Alto, donde centra la problemática en los estilos de comunicación y en la interacción como unidades de análisis. Y entonces vamos a ver las fases, las 6 fases del modelo que se están presentando como criterios de intervención. Y como cualquier modelo basado en la complejidad, no quiere decir que va a ser una estructura lineal, secuencial, que se tendrá que seguir metodológicamente de principio a fin, pero que sí nos brinda una guía de principios, un diálogo, unas fuentes de análisis, una manera de ver la problemática que se está presentando, que nos unifica para la creación de hipótesis y la formulación de estrategias para brindarle a la familia nuevas opciones de relación. La primera va a ser la vinculación de encuadre. Antes de esto podríamos hablar de una etapa cero o de una fase cero, que tendría que ver con la etapa de sensibilización y podría decirse un proceso psicoeducativo a la familia en relación con el consumo cuando existe el miembro que portador del síntoma, ¿no? No acepta, ¿no? La ayuda y la familia no tiene una claridad ni un camino de cómo apoyar y cómo acompañar a su familiar en el proceso de recibir un tratamiento para la recuperación de el consumo de sustancias. Entonces manejamos esto de la etapa cero como una etapa de sensibilización y de un proceso psicoeducativo para promover las condiciones para que la persona reciba la ayuda. La primera etapa hablamos ya de que entra la persona a lo que es propiamente el proceso de tratamiento y sería la etapa de la fase de vinculación y encuadre. Aquí lo más importante es construir la relación terapéutica y crear un contexto de confianza y colaboración. Vamos a evitar culpas, vamos a evitar señalamientos y lo que nos va a ayudar mucho decimos, vamos a distribuir, ¿no? La problemática de la familia dentro de todos los miembros que están participando en la sesión y que pueden estar presentes o no, porque la mirada en este sentido, al ser sistémica, podemos traer simbólicamente la figura del padre, incluso aunque haya muerto, la de la madre si no asistió en esa sesión, la de los hermanos, y desde ahí reconocer como quién es el hermano que más protege, quién es el que más ataca, quién es el que favorece, quién es el que tiene conductas facilitadoras. Y todos estos se vuelven abordajes que nos permiten elaborar preguntas para conocer, acercarnos y manejarnos desde la curiosidad con nuestra familia, ¿no? De hecho, partimos desde un principio también, que es el principio de incertidumbre. No sabemos qué está pasando, aunque tengamos un mapa previo de lo que nos han dicho, porque se desarrollaría a lo mejor una entrevista inicial, ¿no? Nosotros nos acercamos como desde cero.
En este sentido es cuando Milán entra, ¿no? Como una terapia familiar sistémica con los principios de circularidad y neutralidad como las preguntas circulares como una forma de lograr la circularidad, la neutralidad dentro del sistema familiar. Después se evoluciona, ¿no? Y ya también parte el del principio que es imposible tener neutralidad, ¿no? También la formulación de hipótesis, pero se dan cuenta que muchas de estas hipótesis son construidos a partir, sí, del análisis de la familia, pero también de la esperanza de lo que uno cree y de lo que uno piensa que pudiera ocurrir con esta familia. Entonces dice, es difícil, imposible que el terapeuta o el facilitador nos volvamos en observadores distantes de este sistema. Y es entonces cuando dicen, nosotros construimos con la familia un nuevo sistema del cual formamos parte y donde somos excluidos. Incluso dicen, y uno lo puede ver, muchas veces nuestras intervenciones hablan más de nosotros y de nuestra historia, de nuestros temores y nuestras esperanzas, que las de las familias. Por eso ellos dicen, pregunta, no asumas, pregunta. Y entonces existe todo un curso, ¿no? Un trabajo para desarrollar preguntas circulares, preguntas reflexivas, preguntas para abrir el sistema, preguntas para cerrar el sistema, preguntas a futuro, preguntas de apertura de posibilidades, preguntas de cierre de posibilidades, preguntas de acción, preguntas, en fin, una serie de preguntas que entonces lo que hace el facilitador o el consejero es convertirse en un experto en hacer preguntas, ¿no? Posteriormente lo que vamos a hacer es una identificación de las pautas. En la lectura multidimensional, vamos a tener un contexto también de la familia ubicada en lo que decíamos en el contexto biológico, en el contexto familiar, en el contexto cultural, en el contexto social, en el contexto psicológico, ¿no? Y el tercer punto nos va a dar la identificación de pautas. Aquí el resultado que esperamos es la construcción de un mapa descriptivo de la familia donde nos aclare cuáles son las relaciones, las sobrevinculaciones, las triangulaciones, las problemas que se señalen de tipo biológico, de tipo social, de tipo cultural, de adicciones, en fin, vamos a entrar en las siguientes diapositivas al ejemplo que yo pongo de lo que es la familia Luna, ¿no? Y a partir de ellos vamos a identificar cómo se entre, ¿ya? Luego Adelante. vamos a hacer una intervención que es una perturbación estratégica donde el sistema que se encuentra como ya acomodado a partir del problema y con toda una historia, ¿no? Y una trayectoria donde traen sus estructuras, su forma de ver el problema, su forma de relacionarse, de vincularse. Vamos a hacer intervenciones estratégicas que perturben para que empecemos a introducir diferencias que abran la posibilidad de organización de la familia. Muchas familias vienen con un doble vínculo, con un doble mensaje. Cámbianos y dinos qué tenemos que hacer para poder ayudar a fulanito. Ajá. Pero en el fondo lo que la familia espera es que tú le digas que todo lo han hecho bien, ¿no? Y que y que sí, realmente el que está mal es fulanito y desvincularse porque existe ya un cansancio emocional y un agotamiento emocional de toda una trayectoria, a lo mejor de varios años de consumo de la persona, ¿no? Entonces, vamos a mover estos esquemas históricos que justifican y que liberan en un momento dado a la familia del papel que desempeñan dentro de toda esta problemática, ¿no? Después, a partir también de lo que es el punto 3, lo que vamos a hacer es la reconfiguración interaccional. Aquí vamos a trabajar para lograr la emergencia de nuevas pautas y significados relacionales. Y al final vamos a hacer una estabilización y cierre.
Vamos a consolidar estos cambios, ampliar estos cambios, a profundizar estos cambios y potenciar la autonomía y la resiliencia del sistema. Ahora les presento el caso de la familia Luna. El caso de la familia Luna. En este caso, lo que ocurre es que Verónica solicita el internamiento de su hijo Antonio en una comunidad terapéutica por el consumo de alcohol y otras drogas. Desde el modelo Prima, el caso se lee no como un problema individual, sino como una pauta transgeneracional del sistema familiar. Vamos a ver en el mapa que se va a presentar a continuación la adicción, los rasgos narcisistas y la depresión en su contexto y en su historia. La demanda y el síntoma va a ser la solicitud de internamiento, que es lo que va a organizar la demanda, en donde el consumo hace visible el malestar del sistema. Desde este enfoque, el sistema es visto como el consumo es visto como un grito, ¿no? Desesperado del joven, ¿no? Por romper con ciertos esquemas de triangulación del conflicto que existen en su familia de origen, ¿no? El desacuerdo en las acciones del padre y la madre en relación con él y esquemas también biológicos, ¿no? Que pesan fuertemente sobre la historia, la propia historia de vida del joven, que muestran peso muy fuerte sobre donde el consumo aparece como una solución a ciertos conflictos, estados emocionales, y les decía el grito desesperado. El paciente identificado se llama Antonio y que es señalado como portador del síntoma, pero lo vamos a ubicar y vamos a ver cómo expresa una pauta relacional muchísimo mucho más amplia. En la pauta interaccional que vamos a ver, lo que vamos a observar es que el consumo cumple una función en el triángulo transgeneracional que la pareja desvía hacia un hijo en cada generación. Y en la lectura multidimensional vamos a observar que la adicción es un rasgo narcisista Para la familia y otro para el novio. Familia Luna, están en la familia Luna. ¿Cuál será esa? Ya empezó apenas. y depresión se entrelazan en las dimensiones biológica, psicológico, relacional y temporalidad del caso. En la primera etapa, sobre la vinculación y el encuadre, habíamos dicho que esta constituye la relación terapéutica y desde la complejidad, el terapeuta no observa desde afuera, sino que forma parte del sistema que interviene. Y la vinculación se vuelve una construcción de confianza y contexto para el cambio. Entonces, lo que vamos a ver como acciones clave es la escucha activa, la alianza con cada miembro y con el sistema, con Verónica, Roberto y Antonio, definir encuadre, los tiempos y roles y los objetivos terapéuticos. El observador implicado, desde la cibernética del segundo orden, el terapeuta entra al sistema y construye con la familia una nueva realidad. En el acoplamiento estructural, el terapeuta se acopla al sistema sin imponerse, respetando su organización y su autonomía. Nosotros ahí podemos observar cuando llega la familia cómo se sienta, si se siente el padre, el hijo y luego la madre. Sí, y eso nos va a ofrecer información. Y nosotros en principio vamos a respetar esa organización y poco a poco, de manera simbólica, y trabajando con los esquemas por ejemplo, que propone Minuchin de reestructuración, pues desde el ambiente terapéutico podemos mover al chico de ese cuadro, ¿no? Bueno, de esa triada, ¿no? En donde está en medio y tal vez ponerlo junto a nosotros, ¿no? O tal vez nosotros mover al padre si está em, m- em,
está periférico, ¿no? Al rol de la madre y el hijo. Entonces, mover al padre hacia una posición más fuerte y sentarlo en nuestro lugar y nosotros ponernos junto a la madre. Y experimentar qué pasa con la familia, escuchar y preguntar qué va pasando con la familia con estos cambios y en dónde se sienten más a gusto y dónde les gustaría estar. Desde aquí, de manera, pues, muy estructural y muy, se llama escenografía, ¿no? Se actúa el esquema de cambio que queremos llevar a cabo en la familia. El resultado esperado es que se creemos un vínculo de confianza y un contexto colaborativo que habilite lecturas multidimensional posterior, su apertura sobre todo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que esta primera etapa está funcionando? Pues se está dando, se está materializando como tal, pues a través de la apertura que va teniendo la familia con nosotros y también a partir de la conversación que nosotros podemos ir generando a través de nuestras preguntas y desde nuestra curiosidad. La, Las tres pasos son la acogida sin culpa, reconocer la recuperación. Esto lo separé porque constantemente hay que estarlo manejando a lo largo de todas las sesiones, no solamente en la vinculación y en el encuadre, sino en la acogida. Normal, lo que ocurre es que la culpa va apareciendo varias veces durante las diferentes sesiones que se van presentando y la intervención es acoger a la familia sin culpa, a todos los miembros sin culpa. Reconocer los pequeños o grandes pasos que se vayan observando como cambios dentro de la recuperación de la familia y de la persona portadora del síntoma. Y hacer un encuadre compartido son las reglas del juego, cómo vamos a estar trabajando, cada cuándo serán las sesiones, a qué horas darán inicio, qué pasa si ellos no avisan, qué pasa si la cambiamos, en fin, todo este encuadre es algo que se negocia con la familia. Vamos a entrar a la segunda fase, que es la lectura multidimensional. Y bueno, aquí las acciones claves son explorar las 6 dimensiones a lo largo de la historia familiar, la adicción, el rasgo narcisista, el problema transgeneracional y la depresión que se podemos ver en el genocarma. Desde un principio hologramático, donde cada dimensión va a reflejar y va a contener al sistema, donde la parte la vamos a ver en el todo y el todo en cada una de las partes. Una visión sistémica, donde vamos a ver a la familia como totalidad organizada, en donde todo es más que la suma de sus partes. Cada uno nos va a decir una manera de vincularse, de relacionarse con la persona portadora del síntoma y con el síntoma y entre ellos. El resultado esperado es que tengamos un genograma comprensivo y multidimensional que revele la adicción, el narcisismo, la depresión y oriente la identificación de las pautas. Lo que vamos a tener como resultado esperado es un genograma comprensivo y sobre todo veamos esto multidimensional, donde todas las miradas de los diferentes, pues vamos a llamar expertos en el tratamiento, estén incluidas. Sería la lectura multidimensional. Vamos a tener aquí que Manuel es bueno, de aquí en el centro está Verónica y está Roberto y Antonio es, vamos a llamarle el paciente identificado. Verónica y Roberto están divorciados y en el momento del divorcio tienen a un hijo Antonio de 10 años. En ese momento, el chico es diagnosticado con trastorno de déficit de atención. Verónica y Roberto también tuvieron 2 hijos, bueno, que fueron abortos, ¿no? O sea, perdieron 2 hijos en este proceso. Verónica tiene también depresión y es profesional de la salud mental. Y Roberto es psicólogo
estaba en un proceso de recuperación ya de 30 años cuando nace Antonio y, ay, ya lo perdí. Y también tiene un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad y alcoholismo. Eh, Luego, Verónica es hija de Manuel y también de Verónica. También Manuel tiene un trastorno narcisista de personalidad y Verónica también tiene tendencia a los episodios depresivos. Los padres de Roberto, Eduardo y Cristina, donde el abuelo paterno tiene también trastorno de narcisista de personalidad y aunque era un alcohólico, como dicen, social, pues tiene el alcoholismo. Cristina es la abuela paterna y también vive depresión. Lo que vamos a ver aquí es cómo Manuel y Verónica tercian el conflicto de pareja con su hijo, con Verónica. Manuel y Verónica tercian el conflicto de pareja con Verónica y Verónica era como más cercana a Manuel, lo cual generaba mucho conflicto con Verónica. Eduardo y Cristina tercian el conflicto de pareja también con Eduardo y Eduardo se aliaba con Roberto para llevárselo a ver a sus enfermeras y a la fiesta y, en fin. Este esquema de triangulación se repite en el esquema familiar de Verónica y de Roberto y justo hacen también pareja siendo con tendencias de depresión Verónica y Roberto con trastorno narcisista de personalidad. Este tipo de parejas es como, está muy estudiado, ¿no? Donde una persona depresiva tiende hacia la dependencia, ¿no? Y es hacia la necesidad de ser también de ayudar y encontrar utilidad y objetivo en su vida a partir de rescatar a una persona que podría ser más problemática que ella en sus relaciones con la familia nuclear o con su historia de vida. Entonces, ellos dos tercian su conflicto con Antonio y aquí Roberto también lo que pasa es que se sobrevincula, bueno, se separa de Verónica porque se involucra con otra, con Cecilia, que es una pareja 20 años menor que él y esto mismo hizo Eduardo, su padre, que se vincula con una mujer 20 años más chica que ella y tiene una hija. Esto no está señalado en el mapa, pero es parte de la historia. Al sobrevincularse Roberto con las dos hijas, la madre de las chicas queda periférica. Y a los 10 años que se separan Verónica y Roberto, lo que ocurre es que mm, se crea una ruptura muy fuerte entre Antonio y Roberto abandona de alguna manera su rol paterno y la presencia en la vida de Antonio. Nosotros vamos a ver esta simbología que está, también la cita del libro de los genogramas, que es como el más conocido, viene al final de la exposición. Entonces vamos a ver en este genograma, pues que los cuadros representan hombres, ¿no? Que los círculos representan mujeres, que, que el cuadrito verde representa un consumo activo y cuando es más oscuro en recuperación, una raya representa separación. Aquí debería de haber dos rayas. Línea puntada representa horizontal la relación actual. La cruz en medio de los círculos representa la familia, que la persona ha fallecido. Aquí pasa algo también muy importante. De manera transgeneracional, lo que pasa es que no está esta diapositiva aquí, pero se las voy a platicar.
Si nosotros hacemos un análisis de la familia de Verónica, que son 5 hijos, y de Roberto, que también son 5 hijos, nosotros vamos a ver, en la casa de Verónica son 3 mujeres y 2 hombres, y en el caso de Roberto son 3 mujeres y 2 hombres. Nosotros lo que vamos a ver es cómo los hombres, ¿no? Y si nos vamos una generación más arriba de Manuel y Verónica, los hombres fallecen. Entonces, ahí nos da otra hipótesis que es la vinculación que existe, por ejemplo, de Verónica con Antonio, ¿no? O este es a veces sobrecuidado, puede ser dado por este mensaje transgeneracional de los hombres se mueren y hay que cuidarlos, ¿no? Y eso también pasa en la familia de, de Roberto, ¿no? Los hombres se mueren. Luego vamos a ver que la triangulación se va a ver con esta línea punteada que señala aquí Verónica con Roberto y donde está en medio Antonio. La sobrevinculación con estas 3 líneas y, y bueno, se marcan aquí con los textos, ¿no? Cuando quién está en recuperación, quién tiene trastorno. Ujú. Entonces vamos a ver que en cada generación el conflicto de la pareja desvía en un hijo los abuelos maternos con Verónica y los abuelos paternos con Roberto, y después ambos, Verónica y Roberto con Antonio, en la nueva familia, con Celia también. Roberto se sobrevincula con sus 2 hijas, expulsando a la madre. Verónica y Roberto tuvieron además 2 pérdidas gestacionales a los 5 meses, una 2 años antes de Antonio y la otra 4 años después. La adicción apareció en la etapa de hijos pequeños, es Roberto a los 14 años y de los hijos adolescentes en Antonio, no, de Roberto a los 16 años y de hijos adolescentes en Antonio a los 14 años. Luego vemos que esta multidimensional se aplica al caso. Y entonces, lo de cada dimensión, como habíamos señalado, es interdependiente y vamos a aplicarla al caso de la familia Luna. Entonces, desde el enfoque biológico corporal, vamos a ver como hipótesis de trabajo, esto sería siguiendo con la escuela de Milán, la vulnerabilidad heredada a la adicción, el consumo de marihuana y el alcohol de Antonio se inscribe en una historia familiar de dependencia. La estrategia de intervención es una valoración médica y del consumo, cuidado del cuerpo, sueño y abstinencia con apoyo del padre en recuperación. La psicológica subjetiva, una hipótesis de trabajo sería su identidad aún se apoya en el síntoma, el consumo expresa su lugar de dependencia identificado en la familia. Una estrategia de intervención sería un espacio individual para diferenciar su identidad del síntoma y construir un proyecto de vida propio. La relacional interaccional sería la hipótesis de trabajo, la madre excluida y las hijas sobrevinculadas dejan a Antonio en el lugar del síntoma que estabiliza el sistema. También en la relacional lo que vamos a ver es que la desvinculación del padre de Antonio con Antonio va a dejar a Antonio en un estado muy vulnerable, ¿no? Donde es posible que se gesta pues la, 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 las condiciones para que germine, crezca y florezca pues una adicción o algún trastorno. En las estrategias de intervención vamos a tener que reordenar los límites y las jerarquías y reincluir a la madre como figura parental junto al padre, incluir al padre junto con la madre como figuras parentales. A nivel sociocultural vamos a tener una hipótesis de trabajo que son mandatos de género y redes de apoyo debilitadas sostienen el consumo y aíslan a la familia.
Lo que la estrategia de intervención es activar redes de apoyo y grupos de adicciones, cuestionar la masculinidad rígida que se establece dentro del sistema. Dentro de la simbólica narrativa, la hipótesis de trabajo sería el mito, los lunas se pierden en la adicción. Otra, a Antonio, otra sería a Antonio va a ocupar el lugar del padre. De hecho, cuando se da la separación, le decían a Antonio, tú eres ahora el hombre de la casa, ¿no? Tenía el niño 10 años. Entre estrategias de intervención, construir una narrativa de diferenciación que abra alternativas al guión familiar y el temporal, la dimensión temporal evolutiva, la hipótesis de trabajo sería el consumo coincide con el paso de Antonio a la adultez joven y con la recuperación del padre. Las estrategias de intervención, acompañar las transiciones del ciclo vital y sostener los cambios sin recaída. El genograma ubicado en las 6 fases sería la vinculación y encuadre, encuadrar a Verónica y a Roberto y ubicando el papa transgeneracional. La lectura multidimensional, leer las 3 generaciones, la dicción y el rasgo de personalidad que transmiten. La identificación de pautas, nombrar las pautas que se repiten, el triángulo del conflicto, cómo lo desvía la pareja hacia el hijo y el rasgo narcisista que pasa de los abuelos a Roberto. En la perturbación estratégica, introducir diferencias que desactiven la sobrevinculación de Roberto con sus hijas, que expulsan a la madre, moderando el rasgo narcisista de parte del padre. La reconfiguración interaccional, abrir vínculos directos entre padres e hijos, donde construyan nuevos significados para el síntoma de Antonio y espacio para elaborar la depresión. En la estabilización y cierre, consolidar la autonomía de Antonio y prevenir la repetición transgeneracional de la adicción, el rasgo narcisista y la depresión. En la identificación de las pautas, pues ya las vimos ahorita descritas en el genograma, ¿no? Que sería rastrear las secuencias, las redundancias y las reglas implícitas que se repiten. En la recursividad organizacional, ver las causas y los efectos que se producen mutuamente. El síntoma de Antonio, qué efecto tiene sobre el sistema familiar, sobre cada uno de los miembros del sistema familiar, quién y cómo sostienen esa pauta y cómo esa pauta está generando y reorganizando a la familia. En la retroalimentación, los círculos de feedback mantienen el equilibrio, o sea, mantienen la crisis y el estatus del síntoma, la presencia del síntoma y la definición de los roles que tienden a rigidizarse dentro de la familia. El resultado esperado es poder construir una hipótesis sistémica sobre la adicción que incluya los rasgos narcisistas y la depresión, cómo sostiene el sistema familiar, entonces hacer una hipótesis multidimensional. En la identificación de las pautas, vamos a ver lo que ya también les había explicado, el triángulo repetido, los conflictos desviados, la sobrevinculación y posteriormente algo que se presenta en el momento en el que el joven termina su rehabilitación después de que sale de 8 meses de la comunidad terapéutica, que fue la muerte de Roberto, que deja a Antonio sin su figura paterna. Este duelo reactiva el juego familiar y puede reunir a la familia o reorganizar los vínculos o puede poner vulnerable al joven para una recaída. En la perturbación estratégica, las acciones clave era pues desde el orden partir, si ya hay un orden establecido basado en el consumo, generar un desorden que generando una fluctuación que facilite nuevas estructuras, perturbar el sistema sin imponer, ¿no?
ellos mismos a través de conversaciones poder y de preguntas poder pues invitar a la relación a Verónica y Roberto para que establezcan una nueva forma de organización donde estén a gusto y no estén terciando su conflicto con Antonio. El resultado esperado es que la apertura del sistema a la fluctuación y a nuevas posibilidades de cambio. La perturbación estratégica se va a basar en preguntas circulares, que sería el efecto de el síntoma o el efecto de esta conducta en fulano, en sultano, en perengano, ¿no? No vamos a decir cómo te sientes, qué piensas de esto, ¿no? Sino en principio medir el efecto de estos nuevos comportamientos y también de esto que está escuchando el otro, el efecto de esto que está diciendo, el efecto de esto que ha vivido. Ujú. El síntoma resignificado, ¿no? El consumo de Antonio se presenta como señal del sistema, no como falla individual. Y en el diálogo directo, Verónica y Roberto dialogan directamente sin pasar por el hijo. En la reconfiguración interaccional, lo que vamos a hacer son tener como acciones claves, es consolidar los vínculos directos entre los padres y Antonio, haciendo roles más flexibles, al mismo tiempo que más claros, y nuevos significados para el síntoma y de la depresión. Aquí pues, es muy importante incluir al padre dentro del proceso terapéutico y como una figura importante en la formación del hijo en este momento de su vida. Lo que se espera es la emergencia de un sistema que produzca nuevas cualidades y no reducibles a la suma de sus miembros, a lo que diga uno solo. Como autoorganización, la familia genera su propio orden a partir de sus recursos e interacciones y el resultado esperado son pautas relacionales más funcionales con mejor centralidad del consumo de Antonio y del rasgo narcisista. La reconfiguración interaccional se va a basar en los vínculos directos entre los padres y el hijo, los síntomas el síntoma descentrado, donde ya el síntoma va a perder la centralidad y el foco en Antonio, lo que va a dar un reequilibrio de Roberto eh, en el vínculo también con sus hijas, incluyendo incluso a la madre. En la estabilización y cierre, las acciones claves va a ser afianzar los logros, anticipar recaídas de consumo y depresión, redefinir la relación terapéutica y cerrar el proceso. En la autopoiesis, el sistema mantiene por sí mismo su nueva organización y su autonomía. En el principio de incertidumbre se acepta lo impredecible, lo imprevisible, la autonomía prepara a la familia para nuevos desafíos. El resultado esperado, un sistema familiar más autónomo, resiliente, capaz de autoorganizarse y de no repetir la pauta transgeneracional. Estabilización y cierre, pues reforzamos lo que es la autonomía, se hace un trabajo de prevención de recaídas y se hace el cierre. Que aquí está el glosario de términos y lo que es la bibliografía. Y esto sería la presentación de lo que es el sistema familiar.